Hola a todos, hola a todas, bienvenidos una vez más a este canal. Qué gusto tenerlos por aquí. Para los que son nuevos, y este es el lugar donde nos sumergimos en el fascinante mundo de las telenovelas turcas, chismes, curiosidades y por supuesto mucho drama. Hoy, amigos míos, tenemos un tema explosivo, uno que ha estado en boca de todos y que sigue generando un montón de preguntas. Y es que vamos a hablar, ni más ni menos, que de Can Yaman y Demet Özdemir. La pareja de ensueño que nos robó el corazón en Erkenci y sobre la cual se han dicho tantas cosas. Pero no nos quedaremos en la superficie. Vamos a bucear en los secretos, en las habladurías, en los rumores, y en la gran pregunta, ¿qué pasó realmente con su relación? Y lo más importante, ¿fue todo como lo vimos en pantalla, o hubo una realidad oculta que tal vez nunca conocimos del todo? Así que, prepárense para un viaje lleno de emociones, revelaciones y, por supuesto, mucha especulación. Pero antes de que comencemos, quiero pedirles un favorcito. Si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es completamente gratis y así no se perderán ningún vídeo como este, porque les prometo que hay muchas más historias esperando ser contadas. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos contenido nuevo. No se arrepentirán. Ahora sí, comencemos. La chispa entre Can Yaman y Demet Özdemir en Erkenci fue innegable. La química que tenían era palpable y para muchos, incluyendo a mí, era imposible no desear que esa magia traspasara la pantalla. Verlos juntos, tanto en la serie como en los eventos promocionales, era como ver un cuento de hadas hecho realidad. Sonrisas, miradas cómplices, caricias, todo parecía indicar que el amor que interpretaban era más que eso. Y claro, los rumores no tardaron en surgir. La prensa turca, siempre atenta a los detalles, comenzó a especular sobre una posible relación sentimental. Las fotos, los vídeos y los testimonios de personas cercanas alimentaban la esperanza de los fanáticos. Todos queríamos que fueran pareja en la vida real. Y por un tiempo parecía que nuestros deseos se harían realidad. Pero, ¿qué pasó realmente? ¿Por qué esa relación, que parecía tan prometedora, terminó de una manera que al menos públicamente fue bastante abrupta? Aquí es donde las cosas se ponen interesantes, porque la versión oficial, como suele suceder, podría no ser la historia completa. ***, los primeros indicios de una tormenta ***. Para entender el final de esta historia, debemos retroceder en el tiempo y analizar el contexto en el que se desarrolló su relación. Erkenci fue un éxito rotundo, no solo en Turquía, sino en muchos países del mundo. La serie catapultó a Can Yaman y Demet Özdemir a la fama internacional, abriendo puertas a nuevas oportunidades profesionales y, por supuesto, generando una atención mediática sin precedentes. El fervor de los fans era inmenso. Redes sociales como Instagram y Twitter se inundaron de fotos, vídeos y comentarios sobre la pareja. Los shippers, como se les conoce a los fanáticos que deseaban que la relación fuera real, crearon perfiles dedicados a Can y Demet, analizando cada gesto, cada mirada, buscando pruebas de su amor fuera de la pantalla. La presión era constante y cualquier movimiento de la pareja era escrutado con lupa. En medio de esta efervescencia, comenzaron a surgir los primeros rumores sobre tensiones internas. Se decía que Can Yaman, con su personalidad fuerte y ambiciosa, tenía una visión muy clara de su futuro. Quería consolidar su carrera a nivel internacional, tomar las riendas de su imagen y controlar cada aspecto de su trayectoria. Esto, según las fuentes de la época, chocaba con las preferencias de Demet, que parecía más enfocada en proyectos locales y en afianzar su posición en el mercado turco. ***, el control de Can Yaman y la supuesta dominancia ***. Uno de los temas más recurrentes en las especulaciones sobre la ruptura fue la supuesta personalidad dominante de Can Yaman. Se le describía como un hombre intenso, con una gran confianza en sí mismo y una determinación inquebrantable. Algunos medios de comunicación, citando fuentes anónimas, aseguraban que Can tenía la necesidad de controlar la situación, tanto en el set de rodaje como fuera de él. Estas acusaciones sugerían que Can, en su afán de controlar su carrera, podría haber ejercido presión sobre Demet y sus decisiones. Se decía que quería participar activamente en la elección de los proyectos, en la gestión de su imagen pública y en la negociación de sus contratos. Esto inevitablemente generaba fricciones en una relación donde ambos eran figuras públicas y donde cada uno tenía sus propios objetivos profesionales.
Es importante señalar que estas acusaciones nunca fueron confirmadas oficialmente. Sin embargo, la actitud de Can Yaman, tanto en entrevistas como en redes sociales, alimentaba estas especulaciones. Su estilo directo, su defensa a ultranza de sus decisiones y su aparente falta de flexibilidad parecían respaldar la imagen de un hombre con una personalidad fuerte y un claro deseo de control. *** Las ambiciones de Demet Özdemir y el dilema de la fama ***. Por otro lado, se hablaba mucho de las ambiciones de Demet Özdemir. Tras el éxito de Erkenci Kuş, su carrera despegó de manera espectacular. Recibió ofertas de trabajo de importantes productoras, se convirtió en imagen de marcas prestigiosas y su nombre era sinónimo de éxito. En ese momento Demet se encontraba en la cima de su carrera y quería aprovechar al máximo las oportunidades que se le presentaban. La fama, sin embargo, también tiene su lado oscuro. La presión mediática, la constante atención de los paparazzi y la especulación sobre su vida privada podían ser abrumadoras. En este contexto, la relación con Can Yaman, siendo uno de los temas más comentados del momento, la exponía aún más al escrutinio público. Algunos analistas sugieren que Demet, en su deseo de consolidar su carrera y mantener el control sobre su imagen, podría haber tomado decisiones que priorizaban sus objetivos profesionales sobre su vida personal. La posibilidad de tener una relación sentimental pública, con la constante atención de los medios, podría haber generado tensiones y haberla llevado a replantearse sus prioridades. *** La filtración de información y la desconfianza ***. Uno de los rumores más polémicos, y que supuestamente agravó las tensiones entre Can y Demet, fue la acusación de que el círculo cercano a Demet filtraba información sobre su relación a los medios de comunicación. La supuesta intención era generar más publicidad y, de esa manera, impulsar las carreras individuales de ambos. Esta acusación, si fuera cierta, implicaría una grave falta de respeto a la privacidad de Can Yaman y un intento de manipular la opinión pública en beneficio propio. La desconfianza generada por esta situación, según los rumores, habría sido un factor determinante en el deterioro de la relación. Es importante destacar que esta acusación, al igual que muchas otras, nunca fue probada. Sin embargo, la repetición constante de este rumor y la falta de desmentidos categóricos por parte de Demet y su entorno alimentaron las especulaciones y contribuyeron a empañar la imagen de la actriz. *** El final. Un enfriamiento público y un silencio elocuente ***. Tras el final de Erkenci Kuş, la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir se enfrió considerablemente. Los eventos promocionales de la serie, donde antes se mostraban tan cercanos y cómplices, dejaron de ser una prioridad para ambos. La interacción en redes sociales se redujo al mínimo, y los mensajes de apoyo mutuo desaparecieron por completo. La prensa turca, siempre atenta a los detalles, no tardó en notar el cambio. Las preguntas sobre la relación eran respondidas con evasivas o con frases genéricas, lo que solo alimentaba la especulación. La ausencia de fotos juntos, de declaraciones de cariño y de cualquier muestra pública de afecto confirmaba lo que muchos sospechaban: la relación había terminado. El silencio de Can Yaman, especialmente, generó un gran revuelo. No dio explicaciones públicas, no hizo comentarios sobre el final de la relación y, en general, evitó referirse al tema. Esta actitud, interpretada por muchos como una señal de dolor y de decepción, solo alimentó las especulaciones y generó aún más preguntas. Las revelaciones bomba y las pistas escondidas ***. A lo largo de los años, han surgido pequeñas pistas y detalles que nos permiten armar un rompecabezas más completo sobre lo que pudo haber sucedido entre Can Yaman y Demet Özdemir. El compromiso fallido ***. Algunos rumores sugieren que Can Yaman, en algún momento, pensó en comprometerse con Demet, pero que ella no estaba lista para dar ese paso. Esta situación, para un hombre con una visión clara de su futuro y con una ambición desmedida, podría haber sido un duro golpe. La idea de que la relación no avanzara hacia una etapa más formal, como el matrimonio, podría haber generado frustración y distanciamiento. Diferencias en la gestión de carreras Se rumorea que hubo desacuerdos sobre la gestión de las carreras de ambos. Can, con su proyección internacional, quería tomar decisiones que lo beneficiaran a largo plazo, buscando proyectos que lo catapultaran a la fama global. Demet, por otro lado, tal vez prefería enfocarse en proyectos locales, en consolidar su posición en Turquía y en mantener una mayor estabilidad profesional.
Esta diferencia de enfoque podría haber generado tensiones y haber dificultado la compatibilidad de sus agendas. La presión mediática y la sobreexposición es posible que la presión mediática y la atención constante sobre su relación fueran demasiado para ambos. En el mundo de las celebridades, mantener una relación privada es un desafío, y en el caso de Khan y Demet, la situación se exacerbó por la popularidad de Erkencikus y por el fervor de sus fans. La sobreexposición, la falta de privacidad y la constante especulación sobre sus vidas personales podrían haber desgastado la relación y haberlos llevado a tomar caminos separados. ¿Sacrificó Demet algo por esta relación? La reflexión final. Analizando todos estos elementos, la pregunta crucial es, ¿sacrificó Demet Özdemir algo por esta relación? Mi respuesta es, probablemente sí. Sacrificó tal vez un poco de su privacidad, de su libertad, de su control sobre su carrera. Sacrificó tal vez la posibilidad de vivir su amor de manera más libre y menos mediática. La fama y el éxito en ocasiones tienen un precio. La presión de los medios, la constante atención del público y las expectativas de la industria del entretenimiento pueden ser abrumadoras. Demet, al parecer, tuvo que tomar decisiones que priorizaban su carrera y su bienestar emocional. Es importante señalar que cada persona tiene derecho a tomar sus propias decisiones y a elegir el camino que considera más adecuado para su vida. En el caso de Demet, es posible que haya considerado que la relación con Can Yaman, en ese momento de su vida, no era compatible con sus objetivos profesionales y personales. Lo que sí podemos decir es que, a pesar de todo, ambos lograron construir carreras exitosas y seguir adelante con sus vidas. Can Yaman ha logrado una proyección internacional, participando en producciones en Italia y consolidando su imagen como un actor reconocido a nivel mundial. Demet Özdemir, por su parte, ha seguido cosechando éxitos en Turquía, protagonizando nuevas series y consolidándose como una de las actrices más importantes del país. Un resumen detallado y las conclusiones finales. Para recapitular, amigos, lo que podemos deducir es que la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir fue mucho más compleja de lo que parecía a simple vista. Fue una historia de amor en medio del éxito, la fama y las presiones de la industria del entretenimiento. Y aunque el final fue agridulce, no podemos negar que nos regalaron momentos inolvidables y que nos hicieron creer en el amor, al menos por un tiempo. La química innegable. El inicio de su relación, marcado por la chispa y la química en Erkencikus, cautivó a los fans y generó expectativas sobre un posible romance en la vida real. La presión mediática. La constante atención de los medios y el fervor de los fans crearon un ambiente de presión que pudo haber afectado la relación. Las supuestas tensiones. Se especuló sobre la personalidad dominante de Can Yaman y las ambiciones de Demet, lo que pudo haber generado fricciones. La filtración de información. La acusación de que el círculo cercano a Demet filtraba información a los medios generó desconfianza. El enfriamiento público. Tras el final de la serie, la relación se enfrió, y las interacciones entre ambos se redujeron al mínimo. Las revelaciones bomba. Se rumorea sobre un compromiso fallido, desacuerdos en la gestión de sus carreras y la sobreexposición mediática. El sacrificio de Demet. Es probable que Demet haya sacrificado algo de su privacidad y libertad para consolidar su carrera. Así que, ¿qué opinan ustedes? ¿Creen que hubo secretos? ¿Creen que Demet sacrificó algo? ¿Qué fue lo que más les impactó de esta historia? ¿Cómo creen que se sintieron los involucrados? Déjenmelo saber en los comentarios. Me encanta leer sus opiniones y debatir sobre estos temas. No duden en dejar sus preguntas y sus teorías. Y antes de que se vayan, por favor denle un like a este vídeo si les gustó. Compártanlo con sus amigos y familiares que también sean fanáticos de las telenovelas turcas. Y por supuesto, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ningún contenido nuevo. Muchísimas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismes, más revelaciones y por supuesto mucho drama. Hasta la próxima.